Sí. La serie más larga del mundo Tipo. seguro es una turca que tiene 80 años, ¿me entiendes? Y no la han O dejado. las narcoseries también son No, eternas. que no quieren El matarla. Señor de los Cielos, La Reina del Sur son larguísimas. Bueno, y aquí hay una muy famosa de televisión española que tiene como, no sé, bro. O sea, mi abuela, yo desde que tengo 5 años, mi abuela la está viendo. Y todavía están los mismos personajes ahí, hermano, dale. Y dale. No, y se aprovecha. ¿Qué onda, idiotas? ¿Cómo están? Muy buenas. Sean bienvenidos a su podcast favorito, No Seas Idiota, su alternativa para informarse y desidiotizarse. Aquí estamos otra semana, bro. Otra semana. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Pues muy bien, aquí con un nuevo episodio. Hoy les vamos a hablar de esclavitud La moderna. esclavitud moderna. Un tema más denso, más difícil y triste, pero creo que es fundamental que todos nos pongamos un momento a reflexionar de esto, la verdad. Sí, vamos a hablar de un tema bastante interesante que realmente, bueno, nos afecta a todos de manera directa o indirecta. Y bueno, hay que darle alguna voz, como lo hicimos ya con este tema, indirectamente en el episodio del Mundial de Qatar. Exacto. Pero bueno, dijimos que lo íbamos a tocar más a fondo y eso es lo que vamos a hacer hoy en este episodio. Totalmente. Pero antes, les quiero pedir, por favor, Por que nos fin. sigan en todas nuestras redes sociales como No Seas Idiota _ Por favor. en Instagram, en TikTok y en Twitter. Y que, bueno, nos pueden escuchar todos los miércoles. Todos los miércoles en Spotify y YouTube. Así es. Y bueno, bro, quiero que me digas, por favor, qué aprendiste esta semana. O no, No, tu pregunta del día. Tu mi pregunta del pregunta día. del día. Tu pregunta del día. Tu pregunta del día. Ya se le olvidó la dinámica. No, mi pregunta del día es... ¿sabes cuál es el gentilicio coloquial de una persona que nació o es de Guatemala? El coloquial. Ok. ¿Por qué? Porque hay uno pues, muy Seguro obvio. Es que guacho, una cosa así. No. No. No, estoy lejos. Sí. Ok. ¿Cómo es? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Es chapín o chapina. Chapín. Sí. Wow, está bueno. Sí, está bueno, ¿no? Me gusta. Está súper cool. Sí. Está súper cool. No, en Venezuela hay uno así. Bueno, Beneco, pero lo que pasa es que el Beneco está mal implementado, también eso es un dato curioso. El Beneco está mal implementado porque eran los venezolanos que en su época fueron a Colombia. Bueno, otra vez equivocándonos. La palabra Beneco no proviene de los venezolanos que iban a Colombia, sino todo lo contrario. Eran de los colombianos en los años 70, 80. Cuando iban a Venezuela se les denominaba Benecos, ¿no? Y a los hijos de estas personas también se les denominaba Benecos. Lo que pasa es que el término volvió a resurgir y a cobrar potencia tras el éxodo venezolano en varias partes del mundo y un país bastante relevante en este sentido es Colombia, que se les denominó venecos a los venezolanos que iban a otras partes del mundo, pero con un tono un poco más despectivo. Entonces, bueno, nada, sigamos con el episodio y perdón con la equivocación. Ah, ok. Que fueron a Colombia, entonces los llaman venezolanos colombianos venecos. Ok. Pasa que ahora se le atribuye a cualquier persona que salió de Venezuela, pues, y bueno, vivió la vida afuera, pues. Muy bien. Y bueno, pero está cool, está cool. En México tienen uno. Mexa. No, o- pero sí. Depende también, por ejemplo, el término chilango, Chilango, sí. que es Ok. para los capitalinos, pero que en un principio, este dato lo tengo que checar bien, pero creo que en un principio era para los que llegaban de fuera de la Ciudad de México a vivir en la Ciudad de México o algo así. O sea, es un gentilicio que también, Sí, como el de claro. Beneco, Bueno, ha ido i- cambiando. Igual que el gringos. El del gringo tiene varias teorías, ¿Sí? porque algunos creen que es por una batalla donde se les decía gringos, pero Gringo, ajá. luego hay evidencias de que por ahí no, de que venía desde antes, entonces no sé. Eso Hay- está bueno. Ojalá sea la historia de gringo. Ojalá. Eso está buenísimo. Pero Sí, pero sí que interesante, los gentilicios interesante. también cambian, ¿no? O sea, su connotación cambia a lo largo del tiempo y todo. Sí, claro. Bueno, bro, ya la que te tengo es una pregunta del día muy dulce. Ok. Bueno, no necesariamente, la verdad, si estamos hablando en este contexto. ¿Cuál es la heladería con más sabores del mundo? La heladería con más sabores Y te voy a dar del otro mundo. dato. Ok. Seguramente es una de los con sabores más raros y más extraños Dime en qué continente está mínimo. en Latinoamérica. Ay, ¿qué? ¿Está en Venezuela? Sí, obvio, bro. O sea, Bueno, pero... ¿cómo voy a saber qué heladería es, güey? Si nunca he ido. No, pero es famoso. Se ganó un récord Guinness. Sí. Ah. Se ganó un récord Guinness porque fue la heladería con más sabores del mundo durante mucho tiempo. Creo que lo ha ganado 2 veces. Bueno, no sé, la heladería... No tiene La que... Guaira o algo así. No sé. Se llama heladería Coromoto.
Coromoto. Coromoto. Ok. Y acá en Mérida. En Mérida. Y bueno, bro, o sea, es la heladería con más sabores del mundo, pero realmente no es tan famosa por eso, sino los sabores que tiene. Ok. O sea, es por los sabores que tiene. Tienen sabores que sí, de caraota, o sea, de frijoles, Bien. helados de Interesante. arroz con pollo, helado de lo que tú quieras, pues. Pues cuando vaya a Venezuela... No, está me cerrado. vas a tener... Cerró en el ¿Qué? 2017. Sí. Ay, qué Me mal. imagino que se murió la señora Coromoto. Qué mal, Lo que qué sea, mal, sí. qué mal, qué mal. Pero sí, creo que mi papá fue una vez. Y bueno, no me acuerdo. Creo que dijo que se comió el de arroz con pollo. El de arroz con... helado de arroz con Pues te pollo. estoy diciendo que venden helado de arroz con pollo. Es de lo que tú quieras, bro. De tabasco, de arroz con pollo. O sea, tú llegas y dices, Sí, ¿me puedes sí, dar un sí. helado de vainilla? Y te miran raro. O sea, literal dice ¿qué es eso? Yo pediría uno como de reina pepiada Sí, o de seguro hay. peluda. Y seguro Algo así. seguro ya tiene pedazos de pollo. Sí, sí, sí. Guaca. Ah, pero ese, Bueno. ese no debe estar malo porque existe el helado de aguacate. Ah, sí, sí, Sí sí, sí. existe, sí Sí, existe sí, el sí, helado de ya, aguacate. sí, claro. Sí. Exacto. Pero bueno, ese es mi atico. Bueno, vamos a Vamos al meternos tema. en el tema, ¿no? Serio. Serio, modo serio, sí. Modo serio. Bueno, entonces, como les había comentado, vamos a hablar de esclavitud moderna. ¿Qué es la esclavitud moderna, Santín? Bueno, la esclavitud moderna se aleja mucho del significado que tenía en esos tiempos, ¿no? En donde la esclavitud era algo súper común y algo súper legal. Sí. Pero bueno, obviamente tiene una connotación un poco más moderna. Según un estudio que ya le comentaremos, es la condición en la que una persona, por situaciones ajenas a ella, se encuentra en propiedad de otra, viéndose obligado a cumplir con las voluntades de su amo propietario, pero no de manera tan directa, sino a través del engaño, a través de la... Bueno, íbamos a decir que no íbamos a decir coacción, pero a Sí, través de o sea, es coacción, pero para decir a través coacción... de una serie de presiones en Exacto. donde no puedes salir de ello. Exacto. Y bueno, que obviamente no se aprecia mucho el término, a mi manera de ver, por eso de alguna manera estamos haciendo este episodio, porque el término esclavitud moderna la gente no lo suele escuchar mucho, sino que escucha explotación infantil, escucha Trata de personas, trata de matrimonio personas, forzado. matrimonio forzado, pero es que estos tienen un concepto y es esclavitud moderna. Engloba muchísimas... todo esto. Muchísimos abusos de poder, digamos. Exactamente, pero prácticamente sería eso y es muy irrelevante en Es todo el mundo. súper relevante. Y creo que la causa principal o sea, del estudio que le estamos hablando es un estudio que encontramos de la Organización Internacional del Trabajo que hace en conjunto con otras organizaciones, que es muy interesante y te muestra cómo una de las principales causas de la esclavitud moderna es que las personas se encuentren en pobreza o en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Sí. Porque pues, sabemos o hemos visto, hay muchos ejemplos donde la mayoría de las personas que caen en esclavitud moderna pues vienen de una clase social o de un lugar en la sociedad de mucha vulnerabilidad, de muchísima pobreza y pues sí. Sí, y, claro, se presta. Y ya veremos cuando hablemos un poco de las regiones por región, pero no necesariamente tenga que ser en cuanto a... o sea, ya vamos avisando la región que más trata de esclavitud moderna se practica es en Asia y en el Pacífico, pero el segundo es Europa y Asia Central. Y obviamente también porque hay un cierto nivel de desigualdad en donde los que están arriba de alguna manera pueden tratar a Sí. los de abajo, ¿me entiendes? Sí, Entonces totalmente. se presta a eso y aprovechan las posiciones de vulnerabilidad de las personas, como vimos por ejemplo lo del sistema Kafala cuando lo expliqué Sí, claro. en el Qatar por el Mundial, personas que estaban necesitadas de trabajo porque Y se aprovechan de su se aprovecha situación. de eso y aparte el sistema Kafala es súper feo, lo recuerdo, es que prácticamente tú vas a Qatar y no puedes salir. Legalmente Claro. tú tienes como un patrón en Qatar en donde te dice dónde vas a trabajar, cuánto tiempo vas a trabajar, cuánto tal, y si quieres cambiar de trabajo no te dejan ni regresar a tu país. Y además, Y eso es ilegal. justo todo eso juegan con la posición de vulnerabilidad de que probablemente esa persona no pueda hacer nada más. O sea, es el único trabajo que consiguió, que puede conseguir y entonces pues cae en eso y el amo se aprovecha de esa situación. Total. ¿No? Vamos con datos, ¿te parece? Me parece. Pues en este estudio nos informan que se tiene registrado más bien que alrededor de 50 millones de personas en el mundo están en la situación de esclavitud moderna y 27,6 millones de estas personas son en situación de trabajo forzoso, mientras que 22 millones de estas personas son
por matrimonio forzoso. Sí, es la más. Eso es algo que me voló la mente porque cuando yo empecé a investigar y a pensar sobre, o sea, cómo se estructura la esclavitud moderna y todo eso, no sabía que tantas personas en el mundo no solo están sometidas a trabajo forzoso, sino que también al matrimonio forzoso. Eso en la India se ve mucho. Sí, ahorita podemos meternos más en datos, pero en Asia, en el Sí, Pacífico también. y en África son Eso sí, sí. las regiones y continentes donde más se practica. Y lo interesante del matrimonio forzoso es que uno de los principales responsables de que las jóvenes o las mujeres o también incluso niños o hombres queden dentro del matrimonio forzoso, los responsables, perdón, son los miembros de la familia Ujú. en muchísimos Sí, casos. y ahí volvemos a lo mejor, es como que un doble sentido o como que tiene un doble efecto porque muchas veces las familias que hacen, por ejemplo, un padre o una madre, en donde le tiene una deuda a una persona y le dice tipo que puedes pagarlo si me caso con tu hija y la hija tiene 6 años, entonces como que Claro. para pagar una deuda, para salirse de esa deuda, en donde estás de alguna manera siendo esclavo de Sí, esa ayuda económica o de ese impago de lo que sea, tú dices, le dices, me caso con tu hija. Entonces ya eso es algo como que se retroalimenta. O totalmente. sea, y según el mismo informe, 3,3 millones de niños están en situación de trabajo forzoso. Sí, El 12% del total. es una locura. Y obviamente, bueno, eso es igual como comentamos en el episodio de Bukele, ¿no? O sea, que nos criticaron un poco en las redes sociales en el sentido de que fuimos un poco flexibles en cuanto a que la política de Bukele que está mal o que está bien, lo que sea, que es lo que se merecen, pero no cuando se meten con niños, porque Claro. realmente es un target súper distinto, Sí, ¿entiendes? sí, sí, Y sí. obviamente aplica esto a todas las personas, pero sobre todo a los Sí, niños. sí, o Sobre todo sea, a los niños. aquí es muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, en base a datos globales de la esclavitud moderna, eso, comentábamos que la región de Asia y el Pacífico exhibe más de la mitad total Ujú. mundial Eso de la es, esclavitud moderna, alrededor de 15 millones de personas registradas. Aquí los claro. datos que estamos soltando son personas registradas, porque justo, digo, después podemos comentar más de esto, pero justo lo que me estaba dando cuenta un poco al leer distintos estudios o al leer este informe es que toman ciertos tipos de esclavitud moderna, como el de matrimonio forzado, como el del trabajo en servidumbre, como el de la explotación sexual o la trata de blancas o el trabajo infantil, Ujú. pero no se meten con los casos de empresas en el área agroalimentaria, en el área textil o en el área tecnológica, que de cierto modo también Claro. aplican un patrón de esclavitud moderna a todos sus trabajadores, digamos, en las bases, ¿no? Sí, En la materia prima y en ese tipo de cosas. sí, sí, no, y totalmente. Y, o sea, sepan que, como podemos ver, esto también visto en Europa. O sea, lo podemos Sí, ver por ejemplo, en impago de un salario o trabajar horas extra por la misma cantidad de horas que tiene estipulado tu contrato. También eso es esclavitud moderna. claro, totalmente. O la situación con... Pues la verdad que, o sea, lo dice también el informe, ¿no? Uno de los targets de esclavitud moderna o uno de los, digamos, grupos sociales más vulnerados por la esclavitud moderna son los migrantes. Porque llegan a un país, algunos de ellos no pueden acceder a trabajos por situación de papeles, otros, aunque tengan papeles por situación de barreras sociales, no pueden acceder a un trabajo, digamos, entre comillas, lo digo entre comillas, digno, y tienen que someterse o caer a un trabajo que se asemeje mucho a la Sí, esclavitud moderna. Entonces hay muchísimos medios o muchísimas estrategias que emplean empresas para hacerse pasar con que se responsabilizan de ese trabajador, pero en realidad está trabajando demasiadas horas, no se le paga, estás jugando con su situación que tú eres la única persona que le puede dar un trabajo, ¿sabes? sí, claro. Eso, Entonces, exactamente. O sea, obviamente, por ejemplo, aquí en España, en donde la situación del trabajo es bastante complicada, sobre todo para sí, personas migrantes que a lo mejor vienen aquí en situación irregular y no pueden sí, conseguir trabajo bajo una vía legal, obviamente esto se aprovechan, es lo que quiero decir. Y puedes ayudarlos o puedes perjudicarlos, ¿me entiendes? Hay personas, total, obviamente, que les ofrecen trabajo en negro que, bueno, es para ayudarlos un poco. sí, Pero, por ejemplo, yo tenía una amiga que yo me acuerdo perfectamente que trabajaba en una cafetería
Y yo le dije, ¿a ti no te hicieron un contrato? No, no me hicieron un contrato. Y es española. Ujú. Y no le hicieron su contrato de trabajo y la ponían a trabajar muchas horas. Y yo dije, y le pagaban como si fuese trabajando 40 horas, pero trabajaba mucho más. Trabajaba de las 6 5 de la mañana Wow. hasta cierre a las 8 de la noche. Y le pagaban lo que le estipulaba Claro. lo normal, pero no le pagan sus horas extra. Y eso se presta y es súper, Sí. eso es explotación, eso es esclavitud. Eso es Totalmente. esclavitud. Y digamos que ese obviamente es un caso, el de tu amiga, más cercano a lo que se puede ver aquí en España o en Europa, ¿no? Pero bueno, los casos de esclavitud moderna en otros continentes es una locura. El caso de las minas para poder fabricar chips o productos Claro. tecnológicos en África. El caso de los plantíos de cacao para distintas empresas donde niños trabajan y, o sea, les pagan súper mal. Otra vez, niños trabajan, O no peor, están escolarizados. o peor, le pagan con comida, que eso es peor. Sí, o sea, sea como sea, Peor. sí, y las condiciones también. O ya tendremos algún capítulo de eso, lo de la industria de la moda, que es una Eso sí, locura, eso ¿no? es un episodio pendiente. Vamos a ver, estamos pensando a quién traer. Si conocen a alguien donde creen que podamos decir para hacer un episodio de la repercusión que tiene la industria de la moda Sí. y la fast fashion, o Sí. sea, que si Inditex y todo eso. Claro, y este es un ejemplo buenísimo de la esclavitud moderna. ¿Por qué? Porque no solo es a las mujeres que, digamos, que hacen toda la ropa, el textil en sí, sino que viene desde el proceso de los sembradíos, de algodón, las personas responsables del algodón y todo eso. Entonces es todo un círculo. O sea, Es todo un círculo, sí, exacto. sí, Yo, sí. yo es que yo veo esto como si de verdad todo está correlacionado. O sea, todo el trabajo forzoso, toda la esclavitud está relacionada y lo peor es que son cosas que no lo vemos. Porque, o sea, tú a lo mejor lees que tu camisa dice hecho en Vietnam o hecho en Burundi, hecho en... Sí, Y bueno, sí, eso es lo típico que decía, no, mis zapatos Nike son hechos en este sitio tal, pero realmente eso tiene una connotación por detrás y es real. sí, Y es totalmente. real. Y sobre todo el tema de fast fashion es terrible porque literal es ropa que te dura nada. Literal. Aparte es poco ecológico. Y, Súper poco. y bueno, nada, así es. Y vamos a tocarlo en un próximo episodio. Total. Pero ¿Cómo, o sea, de lo que has investigado eso, o sea, cómo ves que funciona la esclavitud moderna? Porque como le estamos mencionando, o sea, esclavitud moderna puede ser desde el caso este que comentaba Santi de su amiga hasta el caso de un niño que está trabajando en minas en África. es O muy sea, grande la brecha. es muy grande, o hasta el caso de la trata de personas y todo Claro, eso. claro, claro. Pero, o sea, ¿qué cuestiones identificaste muy similares en todas? ¿O qué cuestiones dices que son muy generales? Porque lo que yo vi es que eso, o sea, como ya habías comentado, siempre hay formas de coacción, o sea, formas de imposición o presión que se aprovechan eso de la situación de la que viene el trabajador, y una de esas puede ser como la retención sistémica de tu salario, ¿no? Exacto, exacto. Esa es una de Sí, las cuestiones. además, una de las más, yo creo que es una de las más, sí, probables, una de las que más se da. Precisamente eso es lo que le están haciendo, por ejemplo, a mi amiga también. Claro, Por ejemplo, no le pagan las horas extra tampoco. claro. O sea, mierda, es así. Y sumado a esto, seguramente también la amenaza del despido, También, la amenaza ¿no? al despido es otra. La amenaza al despido es otra. Claro, yo creo que como que de características es una situación en donde uno tiene el poder de cómo, de la posición o el estatus o de la familia de esa persona. O sea, la Sí, persona que está arriba realmente controla las emociones de la persona que está abajo, ¿no? Y que está en una situación vulnerable o por miedo a sí, perder el trabajo, o por miedo a que la maten, o por miedo a lo que a sea. lo que sea. Es que es una escala Claro, tan y el otro está en una posición, larga. el otro está en una posición de tengo el poder, ¿me Sí, entiendes? Simplemente tengo el poder y lo sé porque no vas a conseguir algo mejor en tu claro. situación de lo que yo te estoy Sí, ofreciendo, entonces ¿me yo creo entiendes? que justo, más bien, lo que estás... Sí, Eso. yo creo que es una posición más desde arriba. Lo que estás diciendo, yo creo que el común denominador entre todos los tipos de esclavitud moderna es ese amo, ¿no? Sí, Entre comillas, claro. o esa figura que pues, se aprovecha de tu situación y punto. Sí, o sea, ya quizás en la cuestión de la explotación sexual y todo eso, cuando es trata o cuando es, yo qué sé, de tráfico de blancas o lo que sea, ya es otra cuestión porque ya entran otros delitos aparte de cuestiones laborales
Sí, Pero creo que todo va de la mano en eso, de que es una relación vertical. Es totalmente. una relación vertical. Sí, un dato interesante y triste también sobre la trata de personas, ¿no? Otro factor de esclavitud moderna que es muy difícil de contabilizar cuántas personas hay, Ese es el problema. ¿no? Entonces, lo que estaba viendo de la Oficina de Naciones Unidas contra Droga y Delitos es que se estimaban que hubieran 2,5 millones de personas envueltos en la trata de personas, pero que se estima que son 20 por cada una de las registradas, o sea, 20 por Ok, sí, 2,5. sí. Pero no sé si esa estimación está bien, puede que sean muchas más, no sé. Es que Es es, algo muy es que el difícil. problema también es cuando tú mides fenómenos como la migración, por ejemplo. O sea, Sí, veces no es incalculable. O sea, por ejemplo, sí, cuando se hizo el éxodo migratorio venezolano, hay estimaciones. sí, sí, Pero sí, obviamente hay gente de situación irregular que no va a decir, no, yo sí estoy aquí. claro. ¿Entiendes? Porque no puede. Em, No, y además que, o sea, muchísimas de estas personas que no tienen registradas, pues no es como que salgan a tener vida cotidiana, ¿sabes? claro, O claro, sea, es claro. muy Ah, esa es difícil. otra, claro. Y Viven encima, en el trabajo, pues. y encima, con muchas de las redes de esclavitud moderna, es que los gobiernos están bastante involucrados o lo permiten, ¿sabes? Sí, sí, sí. Igual que muchísimas empresas se lavan las manos cuando se les acusa porque subcontratan, ¿no? O sea, porque, no sé, tal empresa tecnológica que necesita de tal mineral que viene de África, pues no es que tenga una oficina ahí directa que vaya a Claro, minar, ¿sabes? Subcontrata a alguien más y bueno, se lava las manos diciendo como, no, pues no es mi empresa, subcontrato. Pero yo creo que tienen toda la responsabilidad. claro. Tienen toda la responsabilidad. No, y ahí está la cuestión de que le dicen tipo que no, fabricar en Estados Unidos es mucho más caro que la mano barata que hay en África o Exacto. es que sí, pero o sea, Sí, o tipo, sea, yo por ¿pero qué eso estás yo haciendo? cada vez trato más apoyar al comercio local, o sea, yo creo también, o sea, compramos empresas ropa aquí, por ejemplo, que se fabrica en España. Sí, El caso de Nut, por ejemplo, tengo idea de que sí, lo sí, sí. fabrican aquí en España, que es un comerciante local. Sí, porque realmente de alguna manera hay que involucrarnos con el consumo interno de los países para evitar este tipo de cuestiones, de esta Totalmente. osadía de las personas que están arriba y que vienen a explotar a los demás, pues. Totalmente. Y claro, eso solo en la parte de consumo, ¿no? Porque mi gran interrogante, que se vale yo creo que no tener a veces respuesta a esto, es, o sea, ¿qué puedo hacer yo individualmente contra el matrimonio forzado, contra la trata de personas, contra, o sea, digo que obviamente hay cuestiones como, obviamente no consumir Claro, las redes sí, que están involucradas en claro, eso, claro. ¿no? Eso obvio, primer paso. Primer paso. Pero Primer fuera paso. de eso, Sí, sí, sí. o sea, es como una impotencia, no sé, es muy, 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 muy fuerte. Se me hace horrible. ¿Sabes? Como dato también, estaba en TikTok hace unos meses viendo una noticia sobre el caso de los Bachabasi en ¿Qué no son los... Afganistán, Ah, los pachavas, sí, sí. Ok. que son niños, digamos, más afeminados o que los hacen más afeminados y como que se los venden a las cúpulas de Afganistán y de los talibanes, a los hombres más poderosos y Ok. pues Pero les... porque los crían desde chiquitos o Sí, como, sí, ¿qué? es como una red, como una Ok, trata ok, de... ok, ok. Ay, Dios. Sí, Sí, no, es o que sea, hay es súper muchísimas turbio, redes. súper, súper turbio. Pero, pero sí, o sea, realmente, bueno, hay que ser más responsables en ese sentido de ver que a veces, bueno, yo lo digo en todos los episodios, pero es que todo Sí, aplica a lo que consumimos y también lo que transmitimos en este sentido y ver realmente de dónde viene todo el círculo vicioso que hay por detrás de lo que hacemos. totalmente. Como dato, los países que más practican bueno, ya dijimos las regiones, que bueno, la primera es Asia y Pacífico. Europa, y Asia Sí, Central es la segunda, aunque por bastante es Asia y el Pacífico. sí, Europa y Asia Central, África, América y luego los países árabes. sí. Están en una quinta posición. Pero los países exactamente a nivel particular que más... ¿Cuáles son? Me los practican, yo los tenía por aquí. ¡Ah! Se me perdió. Ajá. Bro, la India, Ajá, China, Pakistán, Corea del Norte. He escuchado bastante sobre Corea del sí. Norte, sobre todo porque prácticamente todo lo que se hace ahí o sea, toda la población ya está explotada, literalmente. Claro, y interesante mencionar, perdón por interrumpirte, que
3,9 millones de las personas en esclavitud moderna son, digamos que están en situación de trabajo forzoso, pero por el Estado. Claro, Ni sí. siquiera por una empresa. Sí, esos son cosas, por ejemplo, que hace Corea del Norte. Sí, o sea, incentivando únicamente a la estructura del régimen. También creo que lo hace China bastante, por ejemplo. China. ¿Y Sí. qué otros países tienes por ahí? Bueno, no en el sentido que estamos hablando Ok, del Estado, ajá. pero Nigeria, Irán, Indonesia, del Congo, Rusia y Filipinas. No hay ningún, bueno, solo Rusia, pero del resto no hay muchos países europeos en este Sí. ranking. Sé que Venezuela ahora, que España es uno de los países que más medidas políticas reales ha llevado en el ámbito Claro, de sí está en la discusión. sí, de la esclavitud moderna para evitarlo. En el 2018 creo que tomó unas medidas importantes. Si quieres, Sí, le dejamos en la descripción algunas cuestiones que he podido leer. Eh, pero es algo que realmente ahí debería estar la labor para abolir todo, porque como decimos, es que la esclavitud moderna abarca mucho. exacto. Y entonces tomar medidas legales en contra de eso ya es un Y gran avance. además que, o sea, con todas las revoluciones digitales y con las nuevas plataformas digitales y las nuevas maneras de generar empleos y trabajos, se están generando muchísimos trabajos bajo condiciones precarias y bajo sistemas muy similares a la esclavitud moderna o que son de esclavitud moderna. Entonces lo interesante es que también la ley va a tener que alcanzar eso Claro. para no continuar perpetuando eso, ¿sabes? Ujú. Entonces sí, es bastante interesante. A mí me resultó muy curioso que países latinoamericanos no estén dentro Ajá. del Sí, ranking. te iba a decir eso. Yo estaba leyendo mi ranking y yo, ¿cómo que? Ah. Porque la verdad, dentro de mi perspectiva sobre México, sobre cuando crecí y todo eso, pues es más que evidente que hay una red de niños que trabajan en las calles, hay una red de trata de personas Bueno, claro. muy turbia y muy feo, muy vinculado al narcotráfico y a los migrantes que cruzan del sur de México al norte, rumbo a Estados Unidos. Entonces, me pareció muy curioso. No sé si es porque no está tipificado, o sea, si no está contabilizado todo eso en México, Tú ¿sabes? sabes que es grave y que, bueno, yo es porque me acordé de Venezuela, pero yo también lo hacen aquí. Las madres que utilizan a sus hijos para ganar dinero. Ujú. Tipo que le llegan, pídele dinero a él. O hazte como que el pobrecito, como que estás aquí en la calle, no sé qué tal, para que te den dinero. Sí, Y eso es para la mamá, ¿me sí, entiendes? sí, Y sí. eso en Venezuela se hacía mucho. O sea, tipo que tú estás en el carro, lo que sea, en el coche, y te llega un niño a pedirte dinero y de repente ves que va hacia donde estaba la mamá y la mamá obviamente utilizando al niño, pues. Sí. Y eso es súper grave y también lo que es Sí, el trabajo, total. lo que es el trabajo infantil también en Venezuela se ve por todas partes. Totalmente. O sea, desde Que yo me acuerdo mucho de esa situación en México, también es la que más vivía, pero hasta te decían que, digo, esto no sé si es muy verídico o no, que probablemente ese niño no era de esa señora o de ese señor que estaban en la probablemente. banqueta, ¿sabes? Probable. Entonces es muy fuerte. Entonces te decían también como que no, que obviamente no les des dinero, pero les des comida, ¿sabes? Ajá, Pero eso, esa era la... siempre lo decían, yo no sé, o sea, probablemente sí sea como la solución para el niño, pero yo no sé cuál sea la solución para eso, No, individual para eso, más que obviamente que el Estado tome cartas en el asunto, pero lo triste es que ay, no hace nada, en ninguna parte del mundo están haciendo mucho por esto, ¿sabes? Y justo, o sea, se ve en los datos, en 2016 eran como, o sea, registrados como 40,9 millones. Y el estudio te muestra y te dice que después del COVID y la pandemia, como que todo se volvió mucho más pesado, o sea, mucho más feo en esta ujú, situación. sí, Y que ahora tenemos casi casi 50 50, millones registrados, casi 50. más los no registrados. Sí, sí. Entonces sí, Y sí, la verdad que sobre todo de cara a lo que es los niños, porque de alguna manera en su futuro lo que van a hacer es retroalimentar esto o seguir bajo estas esposas ficticias o bajo estas, sí. sí. Eh, yo creo que ahí es que hay que tomar cartas en el asunto. Yo, por ejemplo, yo aquí en España yo no veo mucho niño en la calle, o tú sí. No, Niño no, en la no. calle no veo. No, bueno, pero... Pero bueno, en Latinoamérica sí, en África sí, 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 sí. en muchas partes sí. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, y aquí hay otras cosas que arreglar, obviamente. Ya cuestiones como, por ejemplo, el trabajo de los autónomos, por ejemplo. Que eso también, de alguna manera, cuando no está muy bien regulado, obviamente es una esclavitud moderna. Claro. Eh, entonces, Sí, bueno, sí, sí, en lo de los todo, falsos autónomos lo de y los todo falsos eso. autónomos, todo eso. El Sí, o sea... teletrabajo también se presta para este tipo de cuestiones. Claro, o sea, justo para los que no sepan muy bien qué es lo de los falsos autónomos,
pues básicamente aquí como que la discusión está en que ciertas plataformas digitales o ciertos medios de trabajo como que no se responsabilizan por pagarles la seguridad social o las bajas por maternidad o cierto tipo de cosas por, digamos, porque no les dan un contrato como de Sí, salariado normal. sí, exacto. Entonces, pues sí, se está intentando cambiar eso. Se está intentando que todo el mundo tenga un contrato indefinido, que se respeten tus derechos laborales, tus bajas por maternidad o paternidad, si te enfermas también y cosas Sí. así. No, y además, y volvemos que esto está súper relacionado, que, o sea, la mayoría, por no decir, yo me atrevo a decir que más del 80%, es que no doy un dato más alto porque no tengo el dato, pero de lo Sí. que yo he visto, a mí nunca, yo he pedido, por ejemplo, comida a domicilio o he pedido cualquier servicio, o sea, siempre son latinoamericanos. ¿Me Sí, entiendes? sí, Y otra sí. vez volvemos a la misma situación De la de obviamente vulnerabilidad. estar relacionado con esto, no tienen contrato, de que, entonces, bueno, obviamente súper, súper buca, ¿no? Total, total, total. Súper, súper loco. Pues sí, pues sí, pues sí. Pero bueno, nada, vamos a dejarle algunas cositas no lo hacemos mucho, pero aquí sí hay muchas cosas que le podemos dejar en la descripción para que se puedan informar un poquito más sobre esto y bueno, si quieren que en algún momento lo tengamos con algún invitado o con alguien que ha estado en una de estas redes también, podríamos conseguir Sí. para que dé su perspectiva. Y bueno, sabemos que es un tema súper sensible. Probablemente nos dejamos muchas cosas fuera, pero también no hay muchísimos datos verídicos. No, no hay, ¿no? O si hay, como, o sea, cambian mucho entre estudio y estudio. Entonces es difícil Sí, justamente Iñaki y yo sentar estábamos base. comentando y yo tengo un dato completamente Completamente. completamente distinto al de él y bueno, nada, sí. O sea, al final el veredicto era el de él, pero pero sí, obviamente es súper complicado calcular todo este tipo de cuestiones, como ya dijimos, porque no sabemos dónde está el límite. Sí, Esa es la totalmente. cuestión, no sabemos ni al inicio tampoco. Y como reflexión, ya lo dijimos, pero una de las cosas que sí podemos hacer es informarnos en cuanto al consumo de los productos que hacemos, Ujú. porque un tipo de esclavitud moderna deriva de las industrias. Entonces, pues informarnos dónde se produce lo que está haciendo, lo que estoy comprando, si viene de granjas que se responsabilizan de sus empleados, o lo mismo para cosas tecnológicas o para muchísimas otras cosas más. Entonces, Y que estos productos suelen ser más caros, pero pregúntate por qué. sí, sí, sí. Pregúntate Pregúntate por qué. Pregúntate por qué, sí. Y pues sí, es que me encantaría decir como, no, pues tengo más soluciones, pero la neta es un tema muy complejo. Sí, llegamos hasta aquí, literal, porque... sí, por eso Total. dijimos, si de realmente quieren que extendamos un poco más este tema en el futuro, en algún episodio, lo podemos hacer bajo otras perspectivas, ya hablamos... Sí, o ir en específico a un tipo de Exacto, sí, esclavitud. porque por Sí. ejemplo hablamos en cuestión del trabajo forzoso en el Mundial de Qatar, que eso Ujú. es súper relevante. Si no, les dejamos también el episodio en la descripción. En la descripción va a ser una enciclopedia hoy. Entonces, si quieren nutrirse de No Seas Idiota, vayan a la descripción. Donde se pueden informar de eso. Y bueno, nada, sí, volverá la esclavitud moderna, No Seas Idiota, claro que sí. Totalmente. Eso es, Bueno, eso ¿qué aprendiste esta semana? Bueno, bro, yo el otro día estaba viendo, o sea, estaba volviendo a ver Ajá. una de mis sitcom favoritas, que es Big Bang Theory. Ok, sí, es muy buena. Y yo no sabía que era la sitcom más larga de la historia. ¿Es la más larga de la Es historia? la más larga de la historia. O sea, tiene... Es más larga que How I Met Your Mother y que Sí, pero Friends. creo que tiene, no sé cuántas temporadas tiene, pero tiene muchas temporadas. O sea, es que me salió en Twitter. Wow. Sí, y bueno, o sea, que no había visto esa serie, es súper buena, pero ¿sabes qué pasa? Que yo cuando me la vi, lo vi demasiado, o sea, como que no me di cuenta que era tan larga. te esfumó así ojo, rapidísimo. es sitcom. O sea, Es no es la sitcom. serie más larga del mundo, porque la serie más larga del mundo No, de seguramente sitcom. es una... Dentro del género de sitcom, Claro, ¿no? Sí. la serie más larga del mundo Tipo. seguro es una turca que tiene 80 años, ¿me entiendes? Y no la han dejado... O las narcoseries también son No, eternas. que no quieren El matarla. Señor de los Cielos, La Reina del Sur son larguísimas. Bueno, y aquí hay una muy, muy famosa de televisión española que tiene como... No sé, bro. O sea, mi abuela... Yo desde que tengo 5 años, mi abuela la está viendo. Y todavía están los mismos personajes ahí, hermano, dale. Y dale, dale. No, y se dale. aprovecha y no matan a los personajes y si matan a uno ponen a otro, al hijo. Y uno diría como, no, pues, ¿quién lo ve? O sea, ¿quién aguanta tanto? Si duran es porque hay muchas personas que lo siguen viendo. O sea,
Mira, Muchísimas. 12, viste, la pegué. 12. 12 temporadas. ¿Y Sí. con cuántos capítulos aprox, te acuerdas? Sí tenía bastante. Bastantes Sí, más cada... más de 20, sí, más de... Interesante. Entonces, bueno, es la sitcom más larga, más larga. Muy bien. Pues yo aprendí esta semana a hacer anís con yogurt a la venezolana. Qué bueno, qué bueno. Quedó bueno, quedó Qué bueno. bueno, qué bueno. Lo van a ver en un... lo van a ver en un... sí, en una publicación en Instagram, la pueden ver. Exacto. Donde, bueno, relacionado con el episodio anterior, vamos a hacer nuestros drinks. O sea, el anís con yogur no es mi drink favorito tampoco. Pues no es que voy a estar en una discoteca tomando anís con yogur, pero... ¿Sabes qué lo hacía? Lo hacía mucho los 24 de diciembre. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta, porque literalmente nadie tomaba anís con yogur conmigo, solo yo tomaba anís con yogur, pues. Pero, pero es bueno. Está bien, una tradición. Sí, sí. Una autotradición. No la he hecho más porque me da pena. Pero bueno, sí. Van a tener video de todos probando, bueno, todos de Mariña aquí ahora, porque Fran no está con nosotros. Fotico de Fran triste. Pero bueno, lo van a ver. Pues muy bien. Y bueno, nada, aquí dejamos el episodio. Les recordamos otra vez que Síganos en redes, por favor. que nos sigan en redes sociales como No seas idiota. _baja. No seas idiota _ en TikTok, en Instagram, en Twitter, y que nos pueden ver otra vez todos los miércoles en YouTube y en Spotify. Así Entonces, es. nada, ya nos despedimos. Los amamos mucho. Les Y mandamos un beso. hasta luego. ¡Hasta luego!